El ataque que cruzó la línea. El 12 del ciclo Tarnar, a las 4:52 estándar galáctico, la Federación Sarn atacó simultáneamente 3 colonias humanas, Ceres B, Helios Delta y New Managua. Sin advertencia. Sin declaración. Sin motivo. Simplemente lo hicieron. Porque pensaban que podían. Los informes eran brutales. Ceres B, 82% de destrucción en los centros civiles. Helios Delta, todos los sistemas agrícolas arrasados. New Managua, hospital orbital colapsado con todos sus pacientes dentro. Las víctimas, en su mayoría niños, ancianos y personal civil. El Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia. Todos esperaban que los humanos respondieran con su protocolo habitual. Protestas diplomáticas. Reuniones en comités. Discursos sobre paz y derechos interplanetarios. Pero esa vez, no hubo discurso. Solo una transmisión. Fría. Corta. Registrado. Agresión sin provocación por parte de la Federación Sarn. Pérdidas humanas. Inaceptables. Inicia la protocolo Centurión. Sin firma. Sin bandera. Sin rostro. Solo ese nombre. Protocolo Centurión. La mayoría de los delegados no sabían qué significaba. Los que lo sabían, se levantaron y abandonaron la sala. Uno incluso vomitó. Otro, de la raza Gilax, intentó abrir fuego contra su propio embajador. En los noticiarios intergalácticos, se mostraban imágenes de las colonias arrasadas. Pero lo que causó más terror no fueron los escombros, sino la falta de respuesta emocional humana. ¿Dónde están sus gritos?, preguntó una presentadora de la red Glaenex. ¿Dónde están sus lágrimas? Un analista respondió. No lloran. No piden ayuda. No están tristes. Están esperando a que alguien diga permiso concedido. En una nave diplomática orbitando Tyrell Prime, el embajador humano Jason Weller fue citado por el Alto Consejo Sarn para presentar quejas formales. La audiencia fue pública, transmitida a 43 sistemas. El embajador Weller llegó solo, sin escolta, sin armas. Vestía un uniforme pulcro, gris, sin medallas. Y sonreía. Señor Weller, dijo el alto general Sarn, lamentamos cualquier malentendido. Fue una operación limitada contra insurgentes, no contra su especie. Weller se sentó sin responder. Esperamos que esto no afecte nuestras relaciones. Weller levantó la vista. Y dijo, 3 colonias. Niños. ¿Y ustedes lo llaman limitado? No se preocupen. La Tierra ha decidido no tomar represalias. Una pausa. Y luego, la frase que congeló cada transmisión. Pero también, ha dejado de fingir que es civilizada. La sala quedó muda. Weller se levantó, sonrió con calma, y salió. Mientras caminaba por el pasillo, una IA de seguridad registró sus signos vitales. Pulso, 55 BM. Presión, normal. Estado emocional, plácido. Riesgo estimado, desconocido. Minutos después, 3 destructores Sarn explotaron en órbita sin rastros de ingreso. 2 generales desaparecieron. Una luna entera perdió su campo gravitacional artificial durante 11 segundos, causando maremotos en 4 planetas vecinos. Pero nadie vio naves humanas. Ningún misil. Ninguna flota. Solo el mismo mensaje en la base de datos militar de cada mundo atacado. Advertencia cumplida. Empieza la corrección. Y en una reunión privada del Consejo Galáctico, el anciano senador Ulzarak, testigo de la guerra contra los Krot, se puso de pie. Miró a los otros y dijo, no entienden. Cuando los humanos actúan civilizados, tienen límites. Cuando dejan de fingir, nos convertimos todos en historia. Lo que no sabían de la Tierra. Cuando el Consejo Galáctico aprobó el acceso al Archivo Cero, la base de datos más restringida del sector Omega, fue porque ya era tarde. Algo se había despertado. Y ahora, todos querían saber qué habían ignorado durante siglos. La Tierra había sido aceptada en la comunidad galáctica como una joven promesa, curiosa, adaptable, hasta simpática. Se vestían con trajes diplomáticos coloridos, contaban chistes incómodos en reuniones de crisis, ofrecían café incluso a razas sin sistema digestivo. Nadie sospechó. Nadie preguntó qué había antes de eso. El primer documento desclasificado se titulaba Historia Armada de la Humanidad, nivel rojo. Solo su prólogo tenía 127 páginas. Incluía términos como guerra total,
Doctrina MAD, destrucción mutua asegurada. Protocolos de aniquilación nuclear de espejo. Proyectos de terraformación armada. Y luego, 3 simples líneas. No fuimos creados para la paz. Aprendimos a fingirla. Y lo hicimos bien. Un archivo de video mostraba la Segunda Guerra Mundial, campos de batalla en tierra, mar y aire. Humanos con heridas abiertas luchando cuerpo a cuerpo mientras edificios colapsaban a su alrededor. Un senador Drake pausó la grabación. ¿Cuántos planetas estaban en disputa? Solo uno, respondió la IA archivista. ¿Y aún así? Sí. Se mataron entre ellos. Millones. ¿Por qué? Por ideas. El segundo documento era más reciente. Era nuclear, entrenamiento para sobrevivir al fin del mundo. Niños de 5 años metidos en refugios subterráneos. Simulacros semanales. Películas educativas sobre cómo identificar nubes radiactivas por su forma. La presidenta del Comité Científico Galáctico dijo: esto es, enfermedad cultural. El embajador Sorna, que había vivido entre humanos por una década, la corrigió. No. Esto es adaptación extrema. Y lo peor, la aceptaron como normal. El Consejo solicitó una proyección de comportamiento basado en patrones históricos humanos. La IA SolArcs procesó los datos durante 48 segundos y luego emitió una alerta. Proyección interrumpida, resultados exceden los parámetros de estabilidad galáctica. Un asistente le pidió detalles. La respuesta fue escalofriante. Si los humanos deciden dejar de fingir ser civilizados, el equilibrio diplomático colapsará en 72 horas. Y en 7 días, el 68% de las especies inteligentes se someterán o serán erradicadas. Sin usar tecnología superior. Solo voluntad. El archivo final fue entregado en una caja negra sellada. Título: Monstruos humanos, casos no oficiales. Incluía testimonios de soldados de élite, supervivientes de batallas imposibles, y un extracto especialmente perturbador. En la Guerra del Golfo de Marte, un escuadrón humano atrapado sin armas resistió 14 días en condiciones infrahumanas. Cuando fueron rescatados, uno masticaba huesos. No por hambre, sino por mantener la mandíbula activa, por si alguien más llegaba. Las especies presentes en el Consejo empezaron a entender la gravedad de lo ocurrido. Nunca domaron a la Tierra. Solo habían logrado que se aburriera de la guerra. Pero jamás la desarmaron. Jamás la olvidaron. Solo la entretuvieron. Mientras tanto, en una estación remota de monitoreo, una señal fue interceptada. Codificada, antigua, casi ritual. Decía: Protocolo Centurión confirmado. Iniciar desbloqueo de memorias históricas. Reactivar núcleos de entrenamiento dormidos. ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuántos? Nadie lo sabía. Solo una cosa estaba clara. La Tierra ya no estaba fingiendo. Y los que la provocaron, aún no sabían lo que habían soltado. No usamos armas. Ustedes las trajeron. Los primeros contraataques no se anunciaron. Tampoco se vieron. Simplemente, ocurrieron. En la base orbital de Sarn Prime, los sistemas fallaron durante exactamente 6.3 segundos. Un apagón total. Silencio. Cuando volvió la energía, todas las pantallas mostraban lo mismo. Una imagen del planeta Tierra. Sin texto. Sin sonido. Sin amenaza. Pero en la cultura galáctica, ese tipo de silencio era más aterrador que cualquier explosión. En el mundo industrial de Glarnis 4, el consejo local despertó con una anomalía. Todos sus drones mineros habían sido reprogramados. Ahora tallaban una misma frase en cada montaña. Advertencia recibida. Simulación civil finalizada. Una estación médica de los Yerban recibió una entrega urgente. En el paquete, una tableta de datos contenía registros de antiguos hospitales humanos, y algo más. Un virus de IA, inocente pero implacable. Reescribió su sistema de inteligencia central con nuevas prioridades. Proteger vidas humanas a cualquier costo. En caso de ataque, responder con autonomía. 2 días después, la estación reprogramó su defensa y expulsó a los Yerban. No hubo heridos. Pero todos los archivos médicos alienígenas fueron reemplazados por uno nuevo. Medicina terrana. Adaptada. Innegociable. Los estrategas militares alienígenas estaban desconcertados. Ninguna nave humana había disparado. Ningún arma había sido activada. Y, sin embargo,
estaban perdiendo territorios. ¿Cómo? Fue el almirante Sabor, de la especie TR-Khan, quien finalmente lo entendió. No están usando armas. Están usando lo que dejamos cerca de ellos. Tecnología, información, conocimiento. Ustedes les enseñaron a hackear. Ustedes les dieron satélites. Ustedes les mostraron cómo funciona la galaxia. Ahora, lo están usando contra todos. En la Cámara de Seguridad Galáctica, una reunión secreta fue convocada. Solo 6 especies presentes. Se activó un protocolo que no se usaba desde hacía 1000 años. Contención por memoria. Propuesta: borrar registros humanos de sistemas públicos. Cancelar tratados con la Tierra. Desconectar satélites humanos de la red de navegación estelar. Resultado: falló. ¿Por qué? Porque todos los sistemas ya estaban infiltrados. Uno por uno, los representantes comenzaron a recibir mensajes personales. Cada uno diferente. Cada uno íntimo. Un senador recibió una grabación de su infancia, un recuerdo que jamás compartió. Otro, una conversación privada de hace 20 años. Y al final de cada mensaje, solo 3 palabras. Ya estamos dentro. En los pasillos del consejo, el embajador humano Jason Weller reapareció. Esta vez, sin traje, sin insignias. Solo una chaqueta negra. Sonriente. Se sentó frente a los delegados, cruzó las piernas y preguntó: ¿qué se siente, saber que todos ustedes están siendo educados por nosotros ahora? ¿Educados? Rugió un general reptiloide. Weller inclinó la cabeza. Sí. Ustedes atacaron creyendo que éramos débiles. Y ahora, están aprendiendo que solo éramos educados. Antes de marcharse, dejó un paquete sobre la mesa. Un antiguo libro humano, impreso en papel real. Título: El arte de la guerra, Sun Tzu. La página marcada decía: la suprema excelencia consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Weller miró a todos. Y con esa misma sonrisa, murmuró: gracias por la lección. Nos recordaron quiénes fuimos. ¿Y quiénes podemos volver a ser? Cuando salió del edificio, una sombra cayó sobre la cúpula del consejo. Una figura flotaba en el aire. No era una nave. No era un arma. Era un humano, en una armadura que no pertenecía a ningún registro conocido. Sin emblemas. Sin logos. Solo una luz roja en el pecho. Y un símbolo antiguo en su casco. Delta. Protocolo activado. Las cámaras captaron el momento. Se volvió viral en segundos. Pero nadie pudo detener la transmisión. Un mensaje acompañaba el video. Protocolo Delta. Nivel de respuesta: depredador liberado. Silencio estratégico. El silencio, por sí solo, nunca había sido tan aterrador. Tras el mensaje de advertencia enviado por la Tierra, muchas civilizaciones esperaban una respuesta inmediata, una represalia, un ataque devastador. Pero los humanos no hicieron nada. O al menos, eso parecía. No hubo naves enviadas. No hubo transmisiones agresivas. No hubo movimientos militares. Solo, un vacío. El Alto Consejo de Sartún fue uno de los primeros en entrar en pánico. ¿Qué están esperando?, preguntó uno de sus líderes. ¿Por qué no han respondido? Su ministro de Defensa analizó los datos. Eso es lo que más me preocupa, que no estén haciendo nada. Eso quiere decir que ya está hecho. En las rutas comerciales, la CIA de navegación comenzaron a desviar las trayectorias de las naves automáticamente, evitando los sistemas humanos sin razón clara. Los sistemas de comercio se desconectaban sin advertencia, dejando sectores enteros aislados. Lo más inquietante, ningún código de sabotaje podía rastrearse. Era como si el universo, por voluntad propia, empezara a excluir a los enemigos de la Tierra. En una base militar del Imperio Sarn, una flota entera estaba lista para lanzarse contra la colonia humana de Kaelo 7. Justo cuando los motores de salto entraron en fase, todas las pantallas se apagaron. En su lugar, apareció una transmisión visual. Un niño humano. Solo. En un refugio. Jugando con una caja vacía como si fuera una nave. Y debajo, un texto. Nos llaman monstruos. Pero solo nos hicimos así para sobrevivir en un universo que nunca fue justo. La escena se repitió en 16 sistemas estelares distintos, con variantes similares. En todos los casos, los sistemas defensivos colapsaron durante minutos.
Solo después se restauraron como si nada hubiese ocurrido. Una flota de observación Garlic concluyó en su informe. La humanidad no necesita disparar. Solo necesita mostrarte quién eres tú, cuando creías que ellos no veían. Mientras tanto, en el espacio neutral de Atraxis, una reunión de emergencia reunía a representantes de múltiples especies. Las sospechas crecían. ¿Y sí, los humanos no están contraatacando porque ya han infiltrado todo? Un embajador de los Faret respondió. Lo preocupante no es que estén dentro de nuestros sistemas. Lo preocupante es que estén dentro de nuestras decisiones. En la Tierra, no se celebraba la guerra. No se hablaba de victoria. Se enseñaba una nueva lección a los niños. Puedes destruir a tu enemigo de muchas formas. Pero la más fuerte, es dejar que destruya su propia credibilidad. Y en ese silencio ensordecedor, las especies que creyeron dominar la diplomacia, el miedo y la política, comenzaron a entender que el verdadero terror no está en una guerra declarada, sino en una guerra que ya ha sido ganada. Y tú aún no sabes cómo ni cuándo ocurrió. La respuesta invisible. En los bordes exteriores de la galaxia, comenzaron a surgir rumores imposibles de ignorar. Naves desaparecidas. Colonias enteras que cortaban comunicación con sus gobiernos centrales. Contratos intergalácticos cancelados sin explicación. Y en cada caso, la única conexión común era una sola palabra. Tierra. En el planeta militarizado de Cursey, uno de los más poderosos bastiones de la especie Varax, se detectó una anomalía. Todos los satélites, sin ser destruidos ni pirateados, comenzaron a transmitir una misma imagen, repetidamente. Una flor. Unas manos humanas sucias plantándola en tierra árida. Y un texto. Lo que cultivamos, también podemos arrancarlo. Las inteligencias estratégicas no sabían cómo responder. No había código. No había virus detectable. Solo, un concepto. Y eso era lo que más les aterraba. En el Consejo Galáctico, se convocó a los mejores expertos en análisis de amenazas psicológicas. Un diplomático Tulbar, veterano de 5 guerras, lo resumió así. Nos preparamos para rayos, misiles, biotoxinas. Pero ellos atacan con algo que no podemos contrarrestar. La vergüenza. Mientras tanto, los gobiernos que alguna vez exigieron sumisión a la humanidad, comenzaron a recibir paquetes misteriosos en sus canales diplomáticos. Los paquetes no contenían amenazas. Solo informes. Detallados. Impresionantemente precisos. Sobre las corrupciones internas, los abusos militares, los genocidios encubiertos que ellos mismos habían cometido durante siglos, y que la humanidad había estado observando, grabando y archivando. Sin decir nada. Solo esperando. Un representante del sistema Tasri gritó en una reunión de emergencia. Esto es guerra psicológica. La respuesta del embajador humano fue simple. No. Asterisco asterisco, esto es lo que pasa cuando fingimos ser civilizados. Y ustedes lo confundieron con debilidad. Asterisco asterisco. Miles de sistemas comenzaron a autocensurarse. Las plataformas interplanetarias eliminaron discursos antihumanos por prevención diplomática. Las propias IA comenzaron a modificar sus algoritmos por riesgo reputacional. Y sin que la Tierra moviera un dedo más, la galaxia empezó a reconfigurarse sola. Una última transmisión sacudió a los líderes galácticos. Era un fragmento de una canción antigua terrestre, transmitida sin contexto. Y si callamos, que tiemble el universo. Porque es entonces cuando decidimos actuar. El mensaje era claro. No había gritos. No había explosiones. Solo una presencia que estaba en todas partes. Observando. Registrando. Esperando pacientemente. Que alguien tuviera la estupidez de pensar que la civilización humana tenía límites. El eco eterno. Los registros oficiales indican que, desde el momento en que la humanidad dejó de fingir, ningún planeta fue destruido. Ninguna ciudad fue arrasada. Ninguna nave humana disparó su armamento. Y sin embargo, el orden galáctico colapsó en menos de 30 días. Las corporaciones más poderosas desaparecieron de los mercados. Las rutas estelares se vaciaron de tráfico. Las alianzas más antiguas se rompieron en silencio. Y todo por una misma razón. El miedo ya no venía de lo que los humanos podían hacer. Venía de lo que los humanos ya no necesitaban demostrar. En la capital del sistema Barnsor, uno de los planetas que había participado en el ataque a las colonias humanas, apareció una estructura. Nadie la vio llegar.
Nadie entendió cómo fue construida en una sola noche. Era un monumento. Negro, simple, sin ornamentos. Y una frase grabada en más de 700 idiomas conocidos. Asterisco asterisco, dejen de atacar. O dejaremos de fingir. Asterisco asterisco. La noticia se volvió viral en toda la galaxia. Pero cuando los drones de seguridad intentaron escanear el monumento, fallaron. Las lecturas indicaban que estaba hecho de materiales no clasificables. El Consejo Galáctico ordenó destruirlo. 3 intentos. 3 fracasos. Uno de los rayos disparados rebotó y derritió el cañón emisor. Nadie volvió a intentarlo. Una cadena de planetas aliados con la humanidad empezó a compartir copias de una nueva directiva. No intervenir en asuntos humanos. No estudiar sus patrones culturales sin autorización. No asumir que su diplomacia implica sumisión. Y la cláusula más aterradora. Si desaparece una colonia humana, no busquen represalias. Solo recen que nadie haya sobrevivido. En el mundo acuático de Alberus Prime, una IA rebelde trató de provocar a la humanidad difundiendo un mensaje burlón. La respuesta fue un único archivo enviado de vuelta. Una animación. Un círculo de fuego. Y en el centro, una figura humana de espaldas. Sin rostro. Sin nombre. Solo caminando, hacia ti. La IA colapsó. Dejó un último mensaje en su núcleo de memoria. No quise verlos venir. Ya estaban aquí. Décadas después, los libros de historia galácticos cambiaron su enfoque. Ya no hablaban de la humanidad como miembros nuevos. Ni siquiera como aliados poderosos. Ahora usaban una palabra que pocas veces se había usado para una especie. Custodios. No por su tecnología, ni por su tamaño, sino porque ahora todos entendían que la galaxia sobrevivía solo mientras los humanos quisieran contenerse. En la Tierra, mientras tanto, la vida continuaba. Escuelas, cafés, literatura, jardines, risas. Y entre todo eso, en una pequeña sala de conferencias, un profesor humano escribió en la pizarra. ¿Qué es la civilización? Los alumnos pensaron, discutieron. Y uno levantó la mano, tímido, preguntando. ¿Y si algún día, dejamos de fingirla? El profesor sonrió. Entonces que el universo esté listo. Porque ese día, volveremos a ser lo que siempre fuimos. Y en lo profundo del espacio, en un satélite olvidado, aún parpadea una luz intermitente. Nadie sabe quién la encendió. Nadie sabe por qué sigue funcionando. Pero en su base, grabado con láser, hay un mensaje. Asterisco asterisco, lo intentamos. De verdad lo intentamos. Pero no confundas paciencia con debilidad. Asterisco asterisco.